Muy buenas tardes, ya muy buenas noches, amigos de los Sábados Culturales. Gracias por estar aquí, el amigo Paolo Astorga, director de este proyecto. Y hoy, pues, los socios directivos de este proyecto vamos a hablar sobre lectura y pensamiento crítico, sin antes poder saludar a nuestros amigos asociados y directivos de la Asociación Cámara Popular de Libreros, la Feria de Libros Amazonas, la más grande del país. Muy bien, es así entonces que hoy tendremos la lectura y pensamiento crítico y vamos a iniciar con nuestro amigo Paolo Astorga, quien nos va a dar su punto de vista de la lectura y pensamiento crítico, principalmente en nuestro país. Por favor, adelante, amigo Paolo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, hoy en los sábados culturales vamos a hablar de un tema bastante interesante y creo yo que conecta con la coyuntura en la que estamos viviendo, ¿no? Lectura y pensamiento crítico. Bien, para no darle vueltas al asunto, vamos directo al grano, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos básicamente de algunos elementos y cuando hablamos de lectura, hablamos de básicamente un proceso cognitivo. La lectura es eso, básicamente. Muchas definiciones ven a la lectura como algo necesario, como algo importante, como algo urgente. Pero la lectura tiene diversas modalidades, diversas formas de acercarse a un texto y obviamente el tema de hoy, el tema que estamos centralizando, es hablar de la lectura, pero desde una perspectiva crítica, es decir, que desarrolle el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico básicamente es una competencia que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida, pues no solamente de desarrollo académico, sino de desarrollo como ser pensante. El pensamiento crítico es la capacidad y la competencia que vamos a desarrollar para poder discernir entre lo falso de lo verdadero, lo significativo de lo no significativo, lo importante de lo no importante, ¿sí? En pocas palabras, al poder desarrollar pensamiento crítico, nosotros también vamos a desarrollar nuestra capacidad lectora. Si desarrollamos nuestra capacidad lectora, vamos a desarrollar pensamiento crítico. Eso es lo básico. Ahora, algo importante que quiero mencionar en esta primera parte es que desde mi perspectiva, desde mi experiencia como docente, como escritor, como persona que está siempre ligada a el trabajo con estudiantes y sobre todo la difusión y mediación de la lectura, algo interesante que quiero recalcar es que hay algunos puntos que debemos tener en cuenta para desarrollar pensamiento crítico a partir del desarrollo de la lectura. En primer lugar, para poder desarrollar pensamiento crítico y ligarlo a la lectura, tenemos que tener una característica importante, la curiosidad y el asombro. Y esto se va alimentando desde niños. Se cree que el pensamiento crítico se desarrolla ya en adolescentes. No, el pensamiento crítico empieza desde los niños. Desde algo que Paulo Freire, un pedagogo portugués, ¿no? Brasileño, perdón, decía que básicamente la pregunta es la base de toda pedagogía, la pregunta, ¿no? Y la pregunta parte de la curiosidad y el asombro. Cuando un niño, por ejemplo, no se queda asombrado ante la naturaleza, pues se hace preguntas. Cuando un niño ve, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? En este contexto de pandemia en el que vivimos, ve que la gente utiliza mascarillas, se pregunta por qué la gente utiliza mascarillas. Es más, como decía en una entrevista hace ya algunas semanas, algunos meses ya, Fernando Sabater, en la FIL del libro, ¿no? En la FIL internacional del libro, decía de que existen niños que creen, tan pequeños, que creen que la gente siempre ha vivido con tapabocas, por ejemplo, y se hacen preguntas, mamá, ¿esto acabará? ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Qué está sucediendo? Esas preguntas son básicas para propiciar el pensamiento crítico. Ahora bien, esta idea de la pregunta nos tiene que llevar a la lectura. Yo soy un convencido de que no basta solo con cuestionarnos, solo con tener nuestras propias ideas. La lectura relacionada al pensamiento crítico deben de ir de la mano, deben de estar conectadas. ¿En qué sentido deben de estar conectadas? En que nuestras cuestiones, nuestras preguntas, nuestra duda, nuestro asombro alimentado a lo largo de nuestra vida, tiene que alimentarse también
de diversas lecturas. O sea, yo soy un convencido, repito, de que la lectura no solamente debe quedarse en el mero placer, que es importante, es el inicio de todo hábito es el placer, pero si queremos desarrollar pensamiento crítico, no basta solo con acumular la experiencia lectora de iniciar un libro y terminarlo, sino que debemos de siempre, ¿no? Profundizar en este, ¿no? A través de una serie de estrategias de lectura y llegar a coger esta información, que no conocimiento, para luego irlo procesando, ¿no? Si nosotros desarrollamos hábitos lectores, es obvio que también vamos a desarrollar pensamiento crítico. Entonces, el primer punto es la curiosidad y el asombro. El segundo punto es aprender a preguntarnos, o sea, aprender a preguntarse, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo. Obviamente, existen diversos tipos de lecturas, ¿ya? Y diversos tipos de texto. Existe una bibliodiversidad, ¿no? Cuando somos niños, usualmente estamos más cercanos a la narrativa, a los cuentos, ¿no? A las historias, en fin. Pero hasta leyendo estas historias, hasta leyendo estos cuentos, todavía podemos desarrollar pensamiento crítico, siempre y cuando cuestionemos el texto. Un lector que no cuestiona el texto, es decir, que no cuestiona lo que lee, no está desarrollando pensamiento crítico. Repito, el pensamiento crítico es una competencia que vamos a desarrollar para discernir, pero para discernir necesitamos pensar, necesitamos preguntarnos, necesitamos cuestionar, necesitamos interpelar no solamente el contenido de los textos, sino también a partir del contenido de los textos, nuestra propia realidad. Es decir, desarrollar pensamiento crítico también es desarrollar pensamiento interpretativo, inferencia, en fin, una serie de herramientas que permite la lectura que debe de hacerse a lo largo de nuestra vida. Otro de los puntos es, aparte del aprender a preguntarnos, cuestionar el texto, hacer inferencias, hacernos preguntas sobre el texto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuando yo enseñé sexto de primaria y leímos El Principito, ¿no? Esta novela hermosísima, hacíamos preguntas o los chicos nacían las preguntas sobre la idea de amistad, sobre la idea de existencia, sobre ciertas preguntas que pueden sonar bastante filosóficas y que no tienen una respuesta concreta, pero que permiten al estudiante desarrollar una posición frente al mundo. Cuando un niño, un adolescente o yo leemos algo por pasión, por placer, también tiene que ser para poder tener o ir vislumbrando una visión del mundo. Es así. Cuando nosotros leemos la biblioteca que yo tengo, por ejemplo, ha sido formada por mis gustos literarios, gustos librescos, pero el contenido que he leído, lo que he llegado a ir leyendo a lo largo de este tiempo, no solamente en mi biblioteca, sino digitalmente, en fin, ¿no? Va construyendo mi visión del mundo. Y mi visión del mundo tiene que ser lo más consciente posible. Y al ser consciente, estoy desarrollando pensamiento crítico. A partir de esta visión, yo puedo entablar un diálogo con la realidad, una dialéctica con la realidad. Y también puedo o voy a ir desarrollando herramientas que me permitan diseccionar, seleccionar, discernir lo bueno de lo que no es importante, lo trascendente de lo superficial. Y así se va a ir construyendo, pues, mi capacidad de pensamiento crítico. Otro de los puntos, como decía, es importante es argumentar y justificar nuestro punto de vista. Cuando leemos, la lectura no debe quedarse en leo, termino el libro y digo, qué bacán. No. Profundización, ¿sí? Que nuestras lecturas nunca se queden en simples, vamos a decirlo así, inversión de tiempo de leer nada más, que es importante porque, obvio, la lectura es placer, lo sabemos, pero también tiene que empujarnos a aprender a justificar nuestras ideas, que también ayuda a desarrollar pensamiento crítico, aprender a justificar ideas, ¿no? Puntos de vista, nuestros propios puntos de vista sobre lo que leemos, sobre lo que aprendemos. Otra de las cosas para continuar, ¿no? con lo que estoy diciendo
es algo que muchas personas no hacen, lamentablemente, mantenerse en constante formación. Cuando hablamos de la lectura y el pensamiento crítico, tenemos que estar siempre en constante formación, leer constantemente y estar, ¿no?, siempre allí incidiendo en las diversas lecturas que podamos tener. No solamente cuando digo lecturas, digo mientras más diversa, mejor. Y la diversidad nos ayuda a pensar mejor, porque al leer diversos tipos de temas, vamos a ir aprendiendo diversos tipos de temas. Y no solamente reducir la lectura, y esto hay que ser sincero, no hay que reducir la lectura a solo leer un libro, sino que la lectura, como lo dije al inicio, es diversa. Hoy en día se lee en muchos soportes, desde muchas formas, pero, y aquí incido en ese pero, leer no es simplemente pasar nuestra vista por las palabras, sino que tenemos que aprender a profundizar en nuestra lectura. Y para ello debemos utilizar herramientas como la inferencia, ¿no? El cuestionamiento de lo que leemos, contrastar la información que leemos, ¿no? Una persona que desarrolla pensamiento crítico es más difícil que caiga en las famosas fake news o noticias falsas, ¿no? Que crea que el 5G va a, ¿no?, discernir o diseminar el coronavirus, ¿no? Que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? Eso es más difícil caer en ciertas, vamos a decirlo así, determinismos, es más, hasta en ciertos fanatismos. Pero es importante, como les digo, estar en constante formación, ¿no? Formación. Y yo creo que en los niños la formación está más orientada a que ellos tengan o que logren autonomía para pensar. En los jóvenes también. Y en las personas como nosotros, los maestros, yo creo que más allá de la autonomía para pensar, la lectura debe ayudarnos a formarnos mejor como profesionales, ¿no? A estar siempre dispuestos al diálogo, a la conversación, a la pregunta, al cuestionamiento. Eso es lo que debe hacer la lectura. En pocas palabras, a desarrollar pensamiento crítico como comunidad. Qué difícil, ¿no? Pero es así. Y yo creo que la lectura nos debe empujar a escribir, ya, a redactar nuestras ideas, ¿no? Leer, desarrollar pensamiento crítico y no expresar nuestras ideas, ya sea de manera escrita o a través del diálogo organizado, estructurado, bien pensado, pues yo creo que si no hacemos eso, no estamos desperdiciando tiempo de leer. Por último, y esto es muy importante, debemos entender que todo conocimiento que vamos construyendo a partir de nuestras lecturas, el mismo desarrollo del pensamiento crítico, debemos entender que todo conocimiento es provisional. ¿Qué quiere decir? Que lo que hoy en día yo tomo como verdadero o nosotros ya lo tomamos como algo establecido, ¿no?, dentro de la sociedad, pues todavía es sensible a la crítica, es sensible a pensarse, es sensible a la pregunta, es sensible al cuestionamiento, es sensible a todo ello. Por ende, estar en constante formación, como decía antes. Por ende, seguir leyendo. Por ende, leer más de un punto de vista. Y sobre todo, y esto es muy importante porque se está haciendo cada vez menos, propiciar el diálogo de lo que se lee. ¿Cuántas personas realmente hoy en día comparten sus ideas, dialogan con otras, ¿no?, alturadamente, ¿no?, sin fanatismo, sin determinismos, ¿no?, tratando de compartir lo que se sabe, porque lamentablemente se cree que el conocimiento es un poder, ya nada más, pero no, el conocimiento es algo dinámico que se debe de ir compartiendo, se debe compartir. El conocimiento debe de compartirse. Lamentablemente, si nos damos cuenta, es bien difícil compartir el conocimiento y también es bien difícil propiciar el diálogo, sobre todo en nuestro país que adolece de, vamos a decirlo así, una base social en donde el libro, la lectura son vistos como algo importante, ¿no?, como algo trascendental, que el pensamiento crítico es importantísimo. Y si no me crees eso, o si ustedes piensan de que lo que estoy diciendo no tiene asidero, por ejemplo, hace años que en las escuelas ya no se enseña filosofía, por ejemplo. Y la filosofía es muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico. Y hoy en día no se enseña.
¿no? Se estafa con otro tipo de contenidos, pero no se enseña a pensar. Enseñar a pensar también es parte del pensamiento crítico. Y termino, querido Cristian, con un fragmento de un artículo que se llama, ahorita te digo, Los mordientes y nosotros, de Marco Aurelio de Negri, ¿sí? Que dice algo muy importante y que creo que es la pieza fundamental para poder unir estos dos conceptos, lectura y pensamiento crítico. Dice, ¿no? Creo, finalmente, que la acción eficaz y creativa, la que nos mejora y eleva, la acción nutritiva y perdurable, es resultado de la sinergia de cuatro mordientes. Él plantea que mordientes hace referencia a este tinte que se utiliza para, este químico que se utiliza para fijar los tintes en la tela, ¿no? Y dice que existen cuatro mordientes importantes en todo aprendizaje y creo que también se pueden utilizar si queremos relacionar lectura con pensamiento crítico. El primero es interés y yo creo que eso es la base. Sin interés, nadie va a leer. Sin interés, nadie va a querer desarrollar pensamiento crítico. Vivimos en un mundo que vive de la inmediatez, de la rapidez y del consumo. Y el consumo no te permite que tú desees aprender, simplemente es comprar. Tus elecciones se reducen a comprar esto o comprar aquello, lamentablemente, ¿no? Por otro lado es atención. Y yo creo que de eso adolecemos mucho, muchas personas, de la atención, por esto que les estoy diciendo, que vivimos en una época de la inmediatez, de la rapidez, de la velocidad. El tercero es esfuerzo. Yo creo que esto es muy importante. El esfuerzo tanto físico, psicológico y económico. Leer no es gratis. O sea, leer no es una cuestión de gratuidad, no es una cuestión de ósmosis. O sea, no es que yo tengo un libro, leo, ya sé más, ya soy bacán, ya todo lo sé, ya puedo. No, así no es. Es todo un proceso en el cual tenemos que ir lentamente aprendiendo y sobre todo invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. Y lo más importante, según Marco Aurelio Negri, es la perseverancia, es decir, nuestra capacidad, a pesar de las dificultades, a pesar de no tener tiempo, a pesar de todo, tenemos que seguir desarrollando pensamiento crítico, más en este tiempo en donde muchas personas están sumidas en la ignorancia, ¿no? Bueno, que dicho sea de paso, no es malo, ¿no? Sócrates decía que el inicio de todo conocimiento es la ignorancia. Sí, pero la ignorancia desde la perspectiva de la conciencia. Ser consciente de que no sé y que ese no saber me impulse a saber. Eso es lo que planteaba Sócrates y esa es la ignorancia que debemos tener, ¿no? O bueno, la base, ¿no? Del conocimiento. No este tipo de ignorancia, que es básicamente sé que no sé, pero igual no me importa. Y eso es ignorancia más indiferencia y es lo que genera grandes problemas, no solamente a nuestra nación, sino a nosotros como individuos en la sociedad. Bueno, eso sería básicamente mi intervención, Cristian. Muchas gracias por prestarme atención. Es lo que quería decir sobre lectura y pensamiento crítico. Me gustaría ahora saber tu posición. Con ustedes, Cristian Ramírez. El verbo leer, como el verbo soñar, no aceptan del modo imperativo. Jorge Luis Borges. Muy bien, amigos. Un gusto una vez saludarlos a todos los amigos que nos están siguiendo, que nos oyen, que nos ven constantemente a través de las repeticiones de este proyecto denominado Los Sábados Culturales, siempre con el auspicio y el apoyo de los Sábados de la Cámara Popular de Libreros de Amazonas, como el Movimiento Mundial de Intelectuales y Artistas. Un dato antes de iniciar, ¿no? Porque para poder leer o para poder comprender lo que se lee, disculpen, para poder comprender lo que se lee y poder criticar lo que se lee, primero hay que saber leer. Un dato pequeñito, en nuestro país tenemos el 5,9% de personas que no saben leer ni escribir, analfabetas, que esto hace 1.369.295 personas, de los 15 años hacia arriba. Dato importante, de los 15 años hacia arriba, no hacia abajo. Muy bien, no estamos hablando de niños, es decir. Muy bien, ya que nuestro amigo Paolo ha hablado sobre filosofía, incluso respecto al pensamiento crítico, la filosofía nos enseña que más que la respuesta, más importante es la pregunta. Porque a partir de la pregunta tú no te puedes cuestionar, te puedes sacar una y otra respuesta, pero si hasta que se llegue a
a un acuerdo, a una convención para la respuesta, tienes un proceso largo. Muchos filósofos desconfiaban de una respuesta inmediata, ¿no? Debido a que decían esa respuesta no ha sido bien pensada, no ha sido muy fácil de resolver, es decir, no me interesa ese tipo de respuesta, ¿no? Porque cuando se vuelve respuesta ya es ciencia, o sea, ya tiene una dinámica de resolverse, ¿no? Por eso ellos le decían, por eso se preguntaban muchos, tú me puedes decir la hora, pero a ver, pregúntate qué es el tiempo, esa respuesta no me la puedes dar, ¿no? Bien, vamos entonces. En nuestro país es una constante de que siempre nos han dicho el peruano no lee, el peruano no se lee. Mi parecer es que hemos vivido así con ese chip, con ese pensamiento de que nosotros no leemos, nosotros no estudiamos, el peruano es flojo, de que el peruano no tiene la capacidad de criticar, de pensar, de discernir, porque nos han siempre enseñado de vivir en cierto modo, o sea, que siempre a los medios de comunicación, ¿no? Ya me decía el italiano, no recuerdo ahorita el nombre, ahora me acuerdo en la sociedad teledirigida, un momento, Giovanni Sartori, la Homo Videns. Homo Videns y la sociedad teledirigida. Muy bien, muchas gracias, amigo Paolo. Entonces, nos han enseñado a eso, ¿no? A lo que ahora posiblemente está sucediendo, que todos los medios de comunicación nos pueden, nos venden, nos comunican algo que posible, o desde el punto de vista conveniente para ellos. Algo, y disculpen, voy a hacer un paréntesis, algo que dijo el expresidente Correa de Ecuador, dijo que todos van a hacer lo que el dueño, los trabajadores van a hacer lo que el dueño de la imprenta va a querer, es decir, todos vamos a hacer, o todos los medios de comunicación van a realizar lo que los dueños de la televisión van a querer, ¿no? Según su conveniencia. Vamos entonces con nuestro tema principal, que es la lectura y el pensamiento crítico. Ahora, como les decía ya nuestro amigo Paolo, que si bien la lectura por placer, la lectura por entretenimiento está genial, es muy importante, pero yo siempre les cuestiono con mis estudiantes, está bien, ¿no? Leer porque me gusta leer cuentos, me gusta leer algunos poemas, pero ¿para qué te ayuda en tu realidad? ¿Para qué te ayuda en tu formación práctica? Tú eres un hombre práctico, un hombre común, ¿no? En estos momentos, todo lo que te enseñamos en el colegio, a través virtual, en esta oportunidad, te tiene que servir para cuestiones de tu día a día, no para discutir, te va a servir para de repente saber armar un cuento. Si quieres, te gusta la lectura, muy bien, arma un cuento, quieres de repente habla sobre historia, muy bien, discute sobre historia con tus padres. Yo te he dicho siempre, o siempre les digo eso a mis estudiantes, tú eres un académico, tú con tus vecinos, con tus amigos, tú no estás hablando de sociolecto, cronolecto, intelecto, tú no estás hablando de repente de repente niveles de lectura, tú eres un intelectual de tu etapa, tú eres un académico de tu etapa. Y eso hay que comprender en nuestros muchachos. Ya lo decíamos, siempre lo hemos hecho con nuestro amigo, que el conocimiento y además tienes que vivir en tu etapa, en tu contexto, ¿no? En tu contexto social, político, histórico, porque además ese conocimiento, nos decía Einstein, ¿no? Que es relativo, lo que mañana es, mañana no será, el conocimiento cambia constantemente. Muy bien, incluso, pero sí tengo una objeción. Ya de repente no dirigirme a los niños en esto porque sino a las personas en general que leen, ¿no? A aquellos que tienen el hábito lector por placer o por disciplina, porque a pesar de que muchos no les gusta leer, pero saben que eso va a mejorar, le va a dar un mayor estatus, un mayor nivel en su trabajo, en su vida académica, ¿no? Porque a pesar de no nos gusta, uno se hace lo que no consigue por suerte, lo consigue por disciplina, ¿no? Entonces, yo sí tengo una objeción de repente de que a los amigos que ya leen, la lectura, si bien es cierto, nos va a dar de repente un mejor trabajo, nos va a dejar hacer entender mejor el contexto en que vivimos, pero acuérdense, señores, amigos, la lectura no te va a hacer mejor persona, ¿eh? La lectura no te va a hacer un mejor ser humano.
Hay muchas personas, muchos amigos que conozco que se creen lo máximo porque leen mucho. Te puede hacer un mejor lector, un tipo más crítico. Y si sabes más, pues enseña. Y amigo, también tú que no tienes el hábito lector, si no sabes, pregunta, ¿no? Es muy importante preguntar si no se sabe y es muy importante enseñar eh, si se sabe, hay que enseñar, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya les había dicho, incluso en la última prueba PISA, ¿no? La última prueba PISA que se dio en el 2018, nos indica que hemos mejorado mucho en matemáticas y en ciencias, pero en lectura hemos subido un mínimo, casi nada, es decir, casi nada. Bueno, me alegro por los maestros del país que, a diferencia de otros países que es fluctuable, es decir, hay países que han retrocedido, han avanzado, retroceden y avanzan. Nuestro país está en constante avance, lento, pero es siempre en avance, ¿no? Siempre estamos avanzando. Muy bien, entonces, decirle pues a todos nuestros amigos que nos siguen escuchando que todo lo que aprendamos a través de la vida, ¿no? Porque recuerden que el libro no es el único medio del conocimiento, ¿no? Y además, y si ya hablamos de los libros pueden ser, a veces me preguntan, profesor o amigo, ¿cómo crees tú que es mejor la lectura a través de un medio digital o un libro físico? Los tiempos cambian, ¿no? Los tiempos son distintos a los que de repente nosotros llegamos a alcanzar de que el único medio de estudiar en la biblioteca o nuestro librero, ¿no? Ahora que tenemos la mayor facilidad, ¿por qué no leer un texto que antes nos podía costar, pues, no sé, 30 soles, 50 o más, tenerlo gratuitamente a través de la internet? Muy bien. Ahora, en nuestro país, uno de los diarios, se lee mucho, muchísimo. Uno de los diarios más vendidos, por ejemplo, es el diario El Correo, muchísimo. El problema es la calidad de lo que se lee. La calidad. No es lo mismo leerse, pues, el diario que ya le mencioné, como leerse un cuento de un autor ya reconocido o de un autor de perfil bajo que sea muy bueno, ¿no? Porque en general, si hablamos de libros, hay libros que el Ministerio de Educación ha impreso y son pésimos. Hay libros que el Fondo de Cultura ha impreso y son pésimos. Muy pocos, ¿ah? Pero el problema es la calidad de lo que se lee. Justamente para hoy me atreví a comprar a estos señores. Miren, la primera página, todo, la mitad del diario, no me van a mentir quienes compran este, miren, grande, publicidad, ¿no? Publicidad. La segunda página, publicidad. Aquí la mitad de la página, publicidad. La otra, publicidad, ¿no? Publicidad, la segunda publicidad, la mitad también publicidad. La mitad de la página, aquí todo es publicidad, la mitad de la página de la siguiente es publicidad. En la página central sí hay noticias. El fútbol grandote, ya que básicamente comentarios, pero no son noticias, ¿ah? Son de repente anécdotas, ¿no? Luego pasamos nuevamente con el fútbol grandote, ¿no? Eso sí vende, ¿no? Fútbol. Nuevamente la mitad de la página, y todo, la mitad, ve, aquí sale también comentarios de la cantante, pero todo es, mire, publicidad, todo es publicidad. Aquí todo, tanto las siguientes, las dos páginas que estoy mostrando, la 16 como la 17, es publicidad. Y pues después este es el diario más vendido del país, que más ocupa en espectáculos. Y luego pues viene el crucigrama, ¿no? Y más publicidad, más publicidad. Y termina con el búho y una portada de Yanni. Es decir, usted paga por la mitad del diario, ¿no? Es decir, paga por no sé, unas 8 páginas más o menos, ¿no? Es decir, a eso me refería con que si bien muchos nos dicen que el diario más vendido del país es el Trome o Correo, es uno de los diarios que nos hace leer pues anuncios, nos hace leer de repente anécdotas de la gente de la farándula, chistes, crucigramas, ¿no? Todo tipo de lectura va a ejercitar nuestro cerebro, pero no nos lleva al pensamiento crítico.
no nos lleva al pensamiento. Si bien va a ejercitar nuestro programa por un tema de comprensión lectora, pero no nos va a llevar al pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Un momento. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Chile, vamos a poner el ejemplo de Chile, así como en muchos otros países no lo quieren, pues, a Paulo Coelho. No es su escritor favorito, pero han leído muchísimo a Paulo Coelho, ¿no? Si bien no han adquirido mucho pensamiento crítico, se han adquirido mucha comprensión lectora, y desde ahí se defiende su Ministerio de Educación, ¿no? En nuestro Ministerio de Educación, en algún momento, notaba algunos links en el libro de tercero y sexto de primaria, tercero y sexto de primaria, donde tú le dabas clic al link y habría pues casi pornografía, ¿no? Pornografía o pues, material sexual. Y se defendía pues no, que íbamos a criticar la posición, el maestro iba a guiar qué es tal o cual, cómo usar el preservativo, cómo usar tal posición. Cuestiones absurdas, cómo se defendían. Es decir, tampoco nos dejemos estafar cuando leamos algo. Es decir, uno tiene que conservar digamos, justamente eso, el pensamiento crítico, no aceptar todo lo que nos dicen. Vamos a que todo material educativo, todo material impreso en realidad, o impreso digital, nos tiene que llevar a cuestionarnos. Si tú terminas una lectura y terminas sin ninguna pregunta, ese material no tuvo calidad. Sino hay, yo creo que hay dos tipos a ver, vamos a llamarlo así, de conocimiento o de cuestiones que despiertan la lectura. El primero es digamos, el conocimiento intelectual, es decir, aquel que me puede dar datos científicos, puede ser en un cuento también, que no de repente algo sobre historia, ¿no? Una historia novelada, un cuento que te hable sobre, de repente, así como nos dejaron en algún momento, pues ahora en Valdelomar y el sueño de San Martín, ¿no? Y que te dé el dato de que vino por Pisco, pero el error fue que hasta ahora se cree que realmente se hizo la bandera del Perú por las parihuanas, es decir, que Simón Bolívar pues hizo la bandera del Perú así, no se creó la bandera del Perú así, eso es falso, teniendo en cuenta que Abraham Valdelomar es un literato y no un historiador. Ahora, entonces, mientras que el otro conocimiento es el conocimiento emocional, ¿no? Muchos cuentos, sobre todo infantil, juvenil, te hablan te remontan, así te trasladan, te jalan desde donde estás hacia tu pasado, te sitúan frente a, de repente te sitúan frente a tu madre cuando no querías tomar la sopa, te sitúan frente a ese momento en que te escapaste de tu casa, ¿no? Ese conocimiento emocional, ¿no? Es el que nos da, ¿no? Tanto el conocimiento académico como el emocional nos pueden dar los textos, pero un libro, un periódico como el Trome o Correo no nos puede dar ese conocimiento en ninguna forma, ¿no? Más que escandalizarnos, ser sensacionalistas, ¿no? Y eso que hace, se altera la población, eso nos crea más crisis social, ¿no? La crisis política ya la tenemos, estamos también en una crisis económica, una crisis de salud, ahora pues quieren generar una crisis social aún mayor. Muy bien, entonces decirle pues a todos los que nos están oyendo, escuchando, viendo, que como lo decía también, ya lo citó el amigo Pablo Astorga, como lo dijera Paulo Freire, que los niños no son bancos, ¿no? Que pensamos que los niños son entes vacíos, al cual hay que depositarles el conocimiento, ¿no? Creemos que los niños no saben, no responden, no pueden razonar por sí mismos, ¿no? Incluso yo siempre he puesto el ejemplo de que si a un niño hasta los 10 años usted no lo envía al colegio, usted cree que ese niño no va a saber los colores, no va a saber contar, no va a saber hablar, no va a saber escribir. Ellos el ser humano por necesidad
aprende. Así que, aparte del primer dato que les di sobre el analfabetismo en el Perú, te estoy hablando de los analfabetos absolutos. Pero ¿cuántos analfabetos funcionales hay? ¿Qué es el analfabetismo funcional? Aquellos que sabiendo leer y escribir no lo hacen. Adelante, Pablo. Muy bien, Cristian. Interesante tus ideas respecto del pensamiento crítico. Las comparto en gran parte. Yo creo que básicamente Luis Yáñez, el poeta, ¿no?, antologador de la literatura, planteaba algo interesante. ¿Te acuerdas cuando en los sábados culturales presenciales a veces lo invitábamos y pues movía las conciencias de la gente, ¿no? Diciéndoles algo muy interesante? Le preguntaba, yo me acuerdo en una de las charlas que él tuvo que dijo, le preguntó a una señora, le dijo, ¿usted sabe escribir? Y el señor dice, sí. Y Luis Yáñez le dice, claro, usted sabe escribir su nombre, le dijo. ¿Pero usted puede escribir? Sí, yo puedo escribir. Y le dijo, a ver, escriba esto, ¿no? Y el señor, pues, le escribió, Yáñez lo leyó y dijo, señor, usted aquí ha tenido esta falta, esto no tiene idea, usted entendió lo que he escrito. Y el señor decía, bueno, es que usted me lo ha dicho que lo escriba rápido. O sea, se trataba de excusar. Y yo creo que existen, pues, dos clases de lectores también, así como existen personas que saben escribir, pero que escriben, como tú dices, con una calidad cuestionable o sin calidad. Y no me refiero solamente a un escritor de novelas o de cuentos, sino me refiero a la competencia de producir textos coherentes y cohesivos, lógicos, entendibles. ¿Entiendes? A eso me refiero. Esa capacidad, lamentablemente, a pesar de que el Ministerio de Educación la intenta desarrollar, el ministerio se queda en la base técnica de enseñar a escribir, en lo técnico, más no en el trabajo profundo, ¿sí? Que parte de las bases del aprendizaje, que es, aunque no se quiera, el conocimiento profundo de las materias. Es decir, vamos a decirlo así, una filosofía de cada materia. O sea, es muy importante el pensamiento filosófico y el pensamiento crítico desde pequeñitos. Lamentablemente, solamente llegamos a la idea de leer, si sabe, por ejemplo, sacar la idea principal, si sabe, por ejemplo, sacar las ideas secundarias, si puede hacer una inferencia simple, si entendió quién era el personaje, nada más, pero no llegamos a relacionar lo que leemos con nuestra realidad, es decir, no conectamos significativamente con lo que leemos. Ese es un problema porque allí estamos fallando, porque podremos leer, tenemos la capacidad de lectoras, todos nosotros leemos, la gran mayoría, es un porcentaje muy mínimo de personas que sufren de analfabetismo, pero la mayoría leemos, pero hay un problema. Leemos, es más, hasta podemos llegar a la comprensión lectora de lo que leemos, pero eso que leemos termina siendo insignificante, superficial, fatuo, que se olvida mañana. Es como un meme, nada más, te ríes y acabó. O sea, ese meme no dices, este es el meme que siempre va a estar en mi vida, no. O sea, así, es rápido, es rápida la cosa. Y por eso, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la idea de que el libro puede ser reemplazado por la pantalla o por un tweet. No creo en eso. Y te voy a decir por qué. Mira, en la poca experiencia como lector que tengo en estos 33 años de vida, ya, de los cuales, pues, ¿cuántos habrán sido? Unos 20 años leyendo, porque hay que ser sinceros, no siempre he tenido el hábito lector. El hábito lector no nace, no es una cuestión de que a los 5 ya tienes hábito, no. Nace a través de, como tú has planteado cuando hablabas de Borges, nace no por imposición, sino por amor, Borges, ¿no? Yo he notado y puedo confirmar de que un libro, para llegar a un libro, para que alguien escriba un libro y lo publique, hay una criba, o sea, hay una serie de elementos que no permiten que cualquiera publique cualquier cosa. Obviamente existen calidades de autores y de libros y de todo lo demás, pero uno como lector, si se va formando, va discerniendo entre lo que sirve y lo que no sirve. Pero tienes que formarte, pues, tienes que llegar a un hábito. Finalmente,
el libro es muy importante. O sea, para mí es pieza fundamental de toda educación. ¿Por qué? Porque allí hay un trabajo de muchas personas. Por ejemplo, ya vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este libro, yo quería hablar un rato brevemente sobre esto. Tengo un libro aquí que es de Alain Finkielkraut, ¿ya? Filósofo francés, que tiene un libro que se llama La derrota del pensamiento, ¿ya? Es un libro que ya tiene bastantes años, pero dice algo bien interesante. Dice que hoy las personas, ¿ya? Las personas ven a la cultura no tanto como lo que estamos intentando dialogar, ¿no? La posibilidad de lograr significatividad, desarrollar pensamiento crítico, no, no, sino simplemente como un mero consumo. Un ejemplo, ¿no? Más allá de leer el libro, yo tengo que posar con el libro. Mira, tengo un libro, mira, aquí estoy, ¿no? Es eso. Más allá de construirnos como humanos, la lectura también humaniza, hay que ser sinceros. Tú decías, por ejemplo, de que la lectura no nos vuelve buenas personas, yo también estoy de acuerdo, no es que nos vuelva malas o buenas personas, la lectura es. O sea, no es la lectura no es un transformador moral, pues. Una persona que lleva la corrupción dentro, así como Hitler, por ejemplo, que leía Gran muchísimo, lector, gran lector. muchísima filosofía, por ejemplo, leía mucho a Nietzsche, o sea, imagínate, ya leía, escuchaba música clásica, iba a la ópera, pero terminó siendo un genocida, o sea, el componente de leer no transforma al ciudadano para bien, no, pero sí, y esto es muy importante, le da conciencia de su realidad. Y la conciencia te empuja a decidir, porque te vuelve libre, así de simple, y te empuja a decidir. Ya si tú decides ser un tal por cual, un merino, ya es otra cosa, pues, ¿no? Ya es tu problema, ya. Ese es tu problema. ¿Sí o no? Así de simple, hay que decir las cosas como son, ¿no? Las decisiones que tomas con tu libertad tienen que ser conscientes, y la lectura nos concientiza, hay que ser sinceros. Si yo leo y yo empiezo a atar cabos y empiezo a preguntarme, a cuestionar, a desarrollar pensamiento crítico, es imposible que yo me esconda o me escude en ignorancia, pues nos empuja, ¿no? Eso es obvio. Y creo que tú como docente y yo como docente empujamos eso también en los chicos, ¿no? En la semana publiqué ¿no? ¿Con qué cara, no? Voy a enseñar a mis estudiantes si la persona que ahorita está en el poder, ¿no? No sabe leer. Que dicho sea de paso, yo puse no sabe ni leer y un buen amigo me corrigió eso, ¿no? Que bueno, al final son cuestiones coloquiales, ¿no? Pero hasta eso, o sea, qué chévere es tener gente dentro de tu comunidad, de tu red, que te diga, oye, maneja aquí, arreglamos, nos ayudamos. Porque tú has dicho algo muy importante y quiero recalcarlo hoy día en estos sábados culturales. El conocimiento se comparte, se mueve y se difunde. Persona que conoce y se lo guarda ahí nomás, o como tú has dicho, ¿no? Hay gente que lee, aprende, vamos a decir, se cultiva para luego andar así, ¿no? Ajá. Claro, o sea, y decir tú eres menos, ¿no? Yo soy más. Y la lectura y la cultura no es eso, no es tú sabes, tú no sabes, yo sí sé. O sea, yo soy poderoso porque no es una cuestión de simple poder, de ostentar el poder. Es más, esas personas que se escudan en la lectura para poder, qué sé yo, esconder ¿no? sus problemas de inferioridad, eh, simplemente pues son un meme, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, son anécdotas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que nuestras lecturas van al inicio, cuando somos niños, nuestras lecturas están muy, muy sustentadas, como tú has dicho, al contexto. Un niño no es un académico, pues, pero podemos ayudar, y esto es importante cuando mediamos como docentes, podemos ayudar a que los niños, pues, por lo menos se cuestionen sobre lo que leen. Yo te lo digo porque soy papá y mi hija y mi hijo tienen una biblioteca. Y aunque no lo creas, hasta cuando leemos, por ejemplo, el último cuento que leímos, rapidito, ¿no? Una noche, fue la de un niño que hizo un barquito de papel y se fue al mar, pero el barquito era de papel y se estaba hundiendo. Y en eso aparece una sirena y la sirena lo salva al niño. Y mi hija pregunta, pues, oye, ¿y por qué aparece una sirena? ¿Por qué aparece la sirena? El niño se va a ahogar, o sea, es muy probable que se ahogue.
papá, ¿por qué tenía que aparecer una sirena? Y yo le dije, yo no me gusta dar respuestas rápidas, no me gusta, pues que es así, pues fantástico. No, pues yo no voy a Con hacer la así. filosofía, con la No es. filosofía, claro. Nosotros La no respuesta debemos hacer rápida. eso. Claro, la respuesta rápida anula pensamiento, así de Es simple. Yo le dije, sospechosa también. claro, claro. Es como decir, ya, no me molestes, ¿no? Yo le Porque así pregunté, dice el cuento. mira, algo muy... Imagínate, le dije algo bien sencillo, le dije, ¿tú qué piensas? Ya me dijo, bueno, yo creo que está mal, el cuento no debió poner una sirena, debió poner otra cosa, qué sé yo, un rescatista. Ya, y eso ya me da una idea de cómo está pensando mi. O sea, ahí me doy cuenta de que está funcionando o funciona la lectura más allá de la lectura, pues ya se hizo una pregunta. Si no se hace una pregunta, imagínate que solo lee gracias, ya, ahí queda, no pues. Y esto no solo resulta en la lectura, sino que también en la vida misma, en la vida cotidiana de un niño. Como docentes, ¿cuántas veces nos han preguntado tantas cosas? Ya me imagino que te habrán preguntado, ¿o para qué sirve la tarea, profe? Y esa pregunta puede ayudarnos a construir conocimiento, desarrollar pensamiento crítico. El libro es importante, yo creo que es muy importante porque va a canalizar el debate. O sea, una persona que no lee no puede debatir, pues. O su debate va a ser superficial, como tú has dicho, ¿no? Del diario Trome. Así va a ser, pues. Publicidad nada más, calatas. El búho al final, el fútbol, ¿no? Así es. ¿Me entiendes? ¿No? A eso me refiero. Y vemos hoy en día que el pensamiento crítico requiere, y esto es muy importante, requiere de múltiples lecturas y de un hábito. Yo creo que ese es el gran problema en el Perú. No es tanto si hemos avanzado un poquito más en la prueba PISA, sino es que aún no logramos hábitos lectores. Si tú tienes estudiantes, yo también tengo estudiantes, es más, creo que están viendo ahorita el programa algunos de mis estudiantes. Muy pocos estudiantes tienen hábitos lectores porque no hay una costumbre de leer. O sea, la sociedad misma no ve a la lectura como algo importante, como algo trascendental, como, vamos a decirlo así, como, a ver, así como pagas el agua y la luz, pues cómprate un libro. No hay eso, o sea, es bien raro, ¿no? O sea, no es un servicio, vamos a decir, un servicio básico que cubrir, una necesidad básica que cubrir. Y tampoco, los mismos docentes, hay que ser sinceros, muchas veces no leen, ¿sí o no? Hay que ser sinceros, no leen. No citan a ninguna persona, no citan a ningún intelectual Claro, para hablar. no, o sea, no leen. ¿Te acuerdas? No sé si tú, de hecho, que sabes, el maestro Osvaldo Reynoso, escritor, ¿no es cierto? Siempre decía, en sus charlas decía, chicos, les han dicho que lean, ¿no? Y todos decían, sí, profesor, me han dicho que lean. Sí, les han dicho que lean, ya. Antes de que les dejen algo que leer un profesor de literatura, Pregúntale. ustedes van a hacerle esta pregunta. Y si no le responde, no lean. Así decía Osvaldo. Ya, ¿Cuál ¿qué es el pregunta? último ¿Qué libro que te has pregunta? leído? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Ya, sí. ¿Cuál es el último Pregúntele qué libro está que te has leído? leyendo. Pregúntale qué libro está leyendo. Y si no le responde, quiere decir que ese profesor no lee. Y si les dice que está leyendo, por ejemplo, una obra que debió leer cuando era niño, no está Paco Yu, leyendo. Paco Paco Yunque, Yunque, Pablo Neruda, no Principito. está leyendo. A ver, y de Ah, verdad, y yo te lo digo porque yo lo he escuchado el mismo Osvaldo, y dice que le preguntaban al profesor, y el profesor decía, sí, sí. yo ya leí en mi vida, te toca a ti. O sea, esas Oh, respuestas cínicas, ya cínicas, constituyen nuestra realidad. O sea, no hay que ser cerrados, ah, no hay que ser academicistas para darnos cuenta de que también es una cuestión de hábito, de actitud, de valoración. Y creo que somos nosotros, Cristian, los docentes, los que debemos sembrar una semilla. Somos sembradores, ¿no? Si no sembramos la semilla en los niños, en los jóvenes, de que deben leer, de que es importante pensar por uno mismo, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo en este momento, haciendo un pequeño diálogo entre los dos. Qué hermoso, me encanta cuando podemos hablar sobre estos temas. Ahorita prende la tele y lo que vas a ver obviamente es una marcha justificada, que está muy bien, pero en los días normales, ¿qué ves cuando prende la tele? Hoy día vamos a hablar sobre lectura y esto es, pensamiento y crítico. no, No, es esto es publicidad, guerra. en caratas, el búho, ya te das cuenta. O sea, la televisión peruana es un trome, ¿sí o no? Es Así es, trome, está es tromizada. trome, está tromizada. Ya, a eso me refería, ¿no? Y yo creo que es importante leer y también, pues, no tener miedo a la crítica. Siempre quien da sus ideas, por ejemplo, tú o yo, quien damos nuestras ideas,
vamos a ser sensibles a la crítica de otros y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que es. Y pues creo yo, porque te lo digo de mi experiencia vital, que el verdadero desarrollo del pensamiento crítico se da cuando creamos el ejemplo, o sea, damos el ejemplo. Un papá que desarrolla pensamiento crítico va a darle a su hijo el ejemplo de que también debe desarrollarlo. Una mamá que lee va a ayudar a que sus hijos lean. Y a veces reducimos a la lectura a una cuestión de igualdad y desigualdad, que también es un problema, ¿no? Pero yo soy, de nuevo, soy un convencido de que hasta las personas más humildes, si fomentan el gusto por la lectura en sus hijos, el gusto por pensar y por ser autónomos de pensamiento, bien difícil porque, seamos sinceros, cuando existe una población que se sume en la ignorancia, empiezan a aparecer vicios. ¿Sabes qué vicios alimentan la ignorancia, Cristian? Bueno, te lo voy a decir, es mi punto de vista, ¿ya? Pero dos vicios alimentan la ignorancia de nuestra nación. El fanatismo, ¿ya? El fanatismo y el determinismo. Peligroso. El fanatismo ya no permite pensar, pues. O sea, un niño que dice, que pregunta, imagínate un niño que cuestione, mamá, ¿por qué tengo que ir a misa? Ya desde ese punto, desde ahí, y que le digan, no, si tú no vas, te van a castigar, te va a pasar esto. Ya eso es fanatismo, pues determinismo. La idea de que ya no se puede pensar, de que las cosas son así y se acabó. O sea, Son imposible inamovibles. pensar. Claro, verlas así, ver las cosas así es peligroso, ¿no? Ver las cosas así, que no tienen varios puntos de vista, ver una sola cara de la moneda o ninguna, es peligroso. ¿Por qué? Porque nos vuelve brutales. No brutos. Brutos, no, ya es obvio, ¿no? Brutales, o sea, es más peligroso. Brutales. ¿Por qué? Porque nos cerramos a la posibilidad de pensar. ¿Sí? Como te digo, pensar no es una cuestión, como tú has dicho, creo que has dado en el clavo hoy día, Cristian, no es una cuestión de que me hace más o menos, sino que me permite pensar mejor la realidad, ser más consciente, autónomo, libre, ¿no? Y sobre todo me da la capacidad de entender mejor este mundo. Es que para eso están los libros, ¿sí o no? Por ejemplo, La derrota del pensamiento. ¿De qué habla? De un problema de que vivimos hoy en día en un mundo sumido en el consumismo que ha perdido la capacidad de pensar profundamente. Este libro, ¿no? Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Que dicho sea de paso, en mi canal de YouTube pueden ver un video sobre ello. ¿De qué habla? ¿De qué habla el libro de Nicolás Carr? Habla del problema de que Google lamentablemente está generando un cambio en nuestra red neuronal y ahora tenemos menos capacidad para prestar atención a un texto o a un libro grande, por ejemplo, y con cierta conceptualización profunda. Ahí O está, complejidad, ¿no? ¿no? O los, O los denominados complejidad, libros pesados, ¿no? libros pesados. Ajá. Claro. Sí. Aquí tengo otro libro. Sí, para terminar, aquí tengo otro Ya. libro que está relacionado con lo que ahora estamos pasando, que se llama Ahí viene la plaga, ¿no? Ahí viene la plaga de Mario Lozano. Ahí está, es un librito, miren, lo conseguí en Amazonas todavía, en la Cámara Popular de Libreros, ¿ya? Y este librito nos habla de qué, de cómo las pandemias, las epidemias, los virus y bacterias han existido a lo largo de la historia y por qué existen. Ahora, esto no es una información solo científica, sino que va a acumular nuestra capacidad de pensar. Y cuando no tenemos capacidad de pensar, cuando tenemos ideas, se nos hace mucho más fácil expresarlas, intervenirlos, movernos en la realidad. Mientras menos sabemos, somos apocados. Estamos, oye, ¿qué pasó? Se tiene que hacer eso, ¿no? Así se vota, así se hace, ¿no? Estamos en eso. Somos apocados. Y yo creo que el tema de hoy es más bien o sea, quitarnos ese lastre, fanatismo y determinismo y desarrollar pensamiento crítico. Así es, Cristian. Eso era lo que quería decir. De verdad, muchísimas gracias por estos sábados culturales. De verdad, estamos Sí, estamos. tratando de dialogar sobre ello. Y bueno, ¿cuál es tu postura? Me gustaría ahora a mí saber Mira, brevemente, ya para terminar, para sí, cuajar mira. esto, me gustaría saber cuál es tu postura y qué deberíamos hacer para que podamos crear una comunidad lectora. Uy, esa pregunta que normalmente yo la hago. Ahora te toca, pues, te toca, ya Ahora es me hora. toca. Ya era hora. Mire, voy a comentar algo antes. Ujú. Hace poquito con mis estudiantes estuve en un encuentro literario donde el invitado principal era nuestro amigo Leoncio Luque. Y Bacán.
Y le leí un fragmento de uno, y así inició, pues, ¿no? Leyendo un fragmento de uno de sus poemas, el cual dedicó a su hermano. Y el profesor Leoncio Luque dijo algo interesante que mis estudiantes no entendieron porque no sabían, porque pertenecía a otro contexto histórico. Él comentó que lo habían metido preso por leer. Y ¿cómo así? Todos se desconectaron. Porque y después le explicó, aunque todavía yo se los tuve que explicar en la clase. ¿Qué ocurrió? Que en tiempo de terrorismo, el profesor estaba sentado leyendo afuera, estaba leyendo cómics, porque antes alquilaban los cómics, y como simplemente lo encontraron afuera y sin documentos, lo levantaron a la camioneta y se lo llevaron. Pues entonces fue la primera vez que lo metieron preso por leer. Preso por leer. Claro, bueno, sí. En parte hay cierta razón, ¿no? Porque en los 80 también, si tú leías, lea Marx en los 80, es difícil. Bueno, no digo difícil, ¿no? Sino que, o sea, en el contexto en el que se vivía, claro, el contexto en el que se vivía, pues, era un contexto oscuro, brutal, de nuevo, esto es lo brutal, pues, a eso me refiero con brutal. Cuando no alimentamos una sociedad, una comunidad de diálogo, de conocimiento, ¿no? De esfuerzo y de hábito, determinismo y fanatismo. Fanatismo, pues ahí está, fanatismo, determinismo. De esta manera nomás se hace y si no se hace, mátense. Ese es el problema. Y al hacer ello, nos convertimos en una sociedad brutal. Sí, interesante. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió ahí con tus chicos? Entonces, los chicos recién comprendieron, recién voltearon los ojos a lo que era el cómic, ¿no? Sí, recién voltearon los ojos a lo que era el cómic, recién voltearon los ojos. Uno de ellos sí leía incluso uno de ellos, entonces lo buscó, prendió por primera vez su cámara. Prendió por primera vez su cámara y me dijo, profesor, entonces lo que yo leo es un cómic. Esto yo lo conozco como historieta. Ay. Sí, pues, ¿no? Poco más te van a decir, cuando tú les digas, respirar se hace así, ¿no? ¿Eso era respirar? Te van a decir. Ay. ¿No? Entonces, eso fue lo que sucedió con mis estudiantes en ese aspecto. Y bien, lo que me preguntas, Pablo. Sí. ¿Cómo generar? Por favor, repíteme la pregunta. Sí, ¿cómo fomentar y generar, pues, que crezca una comunidad lectora? O sea, ¿cómo hacer que la gente lea? Pues, básicamente, ¿no? Básicamente. Entonces, desde mi punto de vista, y siempre lo voy a decir, no desde el punto de vista general, no desde el punto de vista nacional, como yo, a ver, por ejemplo, yo cómo hacer que mi país lea, eso, de repente pregúntaselo al ministro, pregúntaselo no sé, al alcalde, a alguien que tenga el poder que llegue a nivel nacional. Le voy a dar un consejo de repente, o simplemente una orientación, desde el punto de vista como hermano mayor, como tío, como padrino, simplemente como un lector. ¿Por qué? Porque por más que yo le diga a un lector cómo leer a nivel nacional, el trabajo va a recaer sobre el profesor. Y nuevamente tú lo vas a criticar al profesor por no enseñarle a leer a tu hijo. Cuando los primeros maestros son ustedes. Los primeros que inculcan el hábito lector son ustedes, papitos, son ustedes, hermanos mayores. Así que, uno, como ya lo dije anteriormente, es un hábito lector y por tanto, si usted lee, en algún momento, ni siquiera va a ser necesario que usted le diga, pues siéntate a mi costado, vamos a leer un libro. Nada. Con que usted lo vea leer todos los días y que el primer contacto entre su hijo o el niño y un adulto es cuando usted le cuente algo de lo que ha leído. Es cuando usted le cuente de repente, así como tú le contaste a tu hijo, a tu hija, hay algo que dijiste, algo muy interesante, que es conectar, ¿no? Conectar con la realidad, básicamente. Por ejemplo, citando a un cuento que todos hemos leído en la niñez, como que es Paco Yunque, ¿no? Que si tú le dices, ya, genial, ya leíste Paco Yunque, te interesante, pero ¿qué pasaría si el abusador en esta oportunidad fuera tu compañero y tú el abusador? Porque casi siempre nos ponemos en los zapatos del protagonista, pero no nos ponemos en los zapatos
del antagonista, es decir, del malo, no nos Claro. ponemos en los zapatos. Ah, del victimario, ¿no? Del victimario. A ver, ¿y tú por qué crees que serías así? Ah, porque en mi casa también de repente me pegan. Entonces, entonces, Claro, claro, entonces, claro. claro, nada más por eso, sí, de repente que en mi casa también hay problemas, mis papás se pegan, yo veo eso y quiero hacer lo mismo, quiero... Ah, ya ves. Entonces, recién le empezamos a conectar a nuestros niños con la realidad, ¿no? Es decir, pues ya también puede hacerlo con el protagonista. Pero, por ejemplo, yo que tengo formación teatral, el mejor actor no es el protagonista, el mejor actor no es el bueno, el mejor actor o los que tienen mejor perfil, digamos, actoral, son los antagonistas, porque es el que muestra Claro. carácter, fiereza y cambio de posiciones, porque cambio de ánimo, porque a veces el malo es convenido, tiene que convencerlo al bueno, ¿no? En cambio el bueno no siempre es bueno, no siempre va a ser bueno, de por ahí alguna valentía incluso, pero el bueno siempre va a ser bueno, en cambio el malo no. El malo realmente, al malo tú estudias realmente el malo, es quien realmente te va a dar una persona tal cual es, ¿no? Dime, a ver si tú no mientes, dime si en algún momento te has quedado con algo que no es tuyo, inconsciente o subconscientemente, o cuando eras niño y todavía no cuajaba pues todavía tu moral, o de repente de casualidad te llevaste algo de la universidad de tu compañero, yo mañana te lo devuelvo, no voy a ir hasta la universidad o hasta tu casa a devolvértelo, ¿no? Entonces, el mal es realmente quien calce en la persona común, ¿no? Es lo que no nos damos cuenta. Y bien, Claro, entonces, como te decía, el claro. primer contacto, el primer contacto es cuando usted le cuenta algo de lo que ha leído. El siguiente paso será que es el primer contacto. Luego, Ujú. de ahí vienen otros pasos como uno, lea usted, como ya le gustó, ya le atrapó, ahora lea usted cuentos cortos, empieza a leer cuentos cortos, de letra grande y con muchas imágenes. Muy Claro. interesantes son el tema de los cómics. ¿Por qué? Porque en algún momento su hijo, un favor, ¿me puedes leer solamente esta parte que no puedo leer bien? Le dices, ¿no? O simplemente, pues, puedes leer este pedazo. Y él va a empezar. Entonces, y tú continúas, y tú, o de repente, con ese simple pedacito, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, si te leyó de repente que el tiburón dejó sin una pierna al hombre. A ver, ¿y tú por qué crees que el tiburón se comió una pierna del hombre? Es porque de repente de repente el tiburón está siempre en la orilla. No, yo creo que está muy al fondo, entonces el hombre ha ido muy, muy allá. Yo le pregunté una vez eso algo similar a mi sobrino, justamente con un cuento que estaba leyendo, así que se comió una pierna al hombre. ¿Tú crees que ha estado no, dice, debe, no, y aquí, y no está en Perú, no está en Perú, dijo, él debe estar en Brasil. ¿Cómo? Sí, debe estar en Brasil, en Recife, me dijo. Sí, porque en la tele ha dicho que un hombre, un tiburón se ha comido en Recife la pierna de un hombre. Algo que yo no sabía. Era porque ellos conectan según su realidad, según lo que escuchan, según lo que aprendan. Pero bien, el tema es que cuestiónale, háblale, si te parece, si tú te das cuenta que el niño le ha costado leer, relee ese fragmento y continúa la lectura, ¿no? Siempre, a ver, después de que tú le has leído un cuento, empieza a compartir, ¿no? Empieza a tú leerle los cuentos por la noche y en algún momento tú les vas a decir, ¿te gustaría que tú me leas un cuento un día? ¿Te gustaría que tú leerme un cuento un día? Sí, te va a decir, pues, ¿no? Te das un cuento siempre pequeño, así. Y así es. Si Claro. usted logra que su hijo le lea un cuento, es genial. A partir de ahí, su hijo va a disfrutar la lectura. Y también pregúntale, cada vez cuando él te lea un cuento, pregúntale. Porque si no va a creer, ya tengo por experiencia, es una experiencia muy bonita la que me tocó, que si al niño no le preguntas, va a creer que no le estás prestando atención.
Así es. Pregúntale al igual como a él te pregunta a ti. Claro. Hasta cuestiones que de repente tú ya entendiste, pero Claro, igual por una pregúntale. cuestión de generar, pues, también diálogo, pues, ¿no? Pedagógico, ¿no? Claro, de generar el Claro, diálogo, de la discusión. claro. Entonces, a partir de ahí que se genera un hábito, ¿no? Se genera un hábito, pero uno de los principales pilares es que usted tenga libros en la casa. En algún momento lo va a Sí, coger y va a decir, para algo sirve esto, sí, pues, ¿no? así es. Algo interesante debe encontrar mi papá, mi mamá, y bien, Claro. ese sería el consejo. Y a ver, antes disculpe para lo que tú comentabas de que a veces en la Ministerio de Educación se basa en el aspecto técnico, es porque amigo Paolo, compañero, colega, es que ya el ministerio para esas funciones no tiene docentes, tiene informáticos, tiene especialistas en Claro. computación, En ¿no? computación, en administración, más no, pues, en cuestiones Claro. pedagógicas. Eso es obvio. No, lo da Sí, vamos a decir, para sustentar mis ideas, ¿no? Y eso es claro. obvio. Pero queda en nosotros, pues, ir más allá de lo técnico, pues, o sea, darle un plus a nuestra labor de mediadores de lectura, pues, ¿no? Yo creo que es Y para cerrar, importante, y no solamente leer, o sea, mediar la lectura, sino que nosotros, nuestra propuesta de trabajo para fomentar la lectura tenga un norte, ¿no? ¿Qué queremos? Pregúntale a un docente, yo una vez pregunté a un docente, ¿qué quieres que tus alumnos hagan leyendo? Y decía, yo quiero que sean buenos ciudadanos. Bacán, oh, es un buen objetivo, pero ¿cómo encaminas ya, ese objetivo? ¿Cuánto tiempo te ¿cómo vas lo a demorar en encamino? lograr eso? Claro, ¿cómo Claro. lo haces? El cómo es muy importante. Tener en claro nuestros objetivos, trabajar por ello. Y Ya, fomentar, pues, fomentar comunidad de lectura. Sí, Cristian, claro. ¿algo más quieres decir? Sí, dime. Sí, justamente si quieres que de repente seas maestro, seas una persona adulta que quiere incentivar la lectura y de repente te da la respuesta de ese profesor que te dijo, quiero que sea buen ciudadano, entonces maestro, adulto, dele texto, por favor, me disculpará, yo también soy escritor, soy docente de lengua y literatura, pero saquémonos ese chip que el profesor de literatura y lengua española solamente va a enseñar de textos de literatura, es decir, cuentos, Posible, novelas, posible. dele noticias, dele Todo de tipo de repente un nuevo, textos. Tiene que ser todo tipo de texto. multitextual, claro, obvio. Pero eso es Claro, algo entonces, bastante básico, obvio. Ajá, pero los maestros, claro. ¿crees que lo hacen? Y ya me imagino, no, No, pues el es plan que lector, ahí está tenemos el problema, ahí está el problema. Que tú crees que lo hacen, me has dicho, y yo te digo, no, no todos. Y te digo por qué. Primero porque el gobierno ya dio una serie de materiales. O sea, el maestro es raro, poco complicado que trabaje sus propios materiales. No se hace eso, pues, a menos que estés en un particular y tengas la posibilidad de hacerlo. Ya las cosas están dadas, más o menos dadas. Por ejemplo, en la estrategia Aprendo en Casa, la, los materiales, las lecturas, todo ya está dado, ya está hecho, ¿sí o no? Ya. claro, Entonces, eso es, pero como docentes podemos. Como tú has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que es básico sacarse de la cabeza que nosotros solamente debemos leer porque soy escritor cuentos. Falso, pues. O porque soy escritor narrativa, que también es bueno y necesario. Pero existen diversos tipos de textos. Es más, yo creo que hay una emergencia para leer más textos argumentativos, como tú dices, más noticias, más todo. Y no solo para leerlas, sino para comentarlas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no leen, pues, querido Cristian, así lo reducimos, lamentablemente. No, no nos damos el tiempo para leer, para aprender, para razonar, para hablar con ellos, para dar un espacio para leer, ¿no? Y para pensar también, no solo para leer, sino para pensar. Y me quedo con una idea tuya, yo quiero resaltar esa idea que acabas de decir y que creo que resume todo lo que estamos diciendo en este momento. La lectura, ¿no? Se llega a través del hábito familiar, padres, hijos, excelente. Que el hijo termine leyendo a los demás, excelente. ¿Con qué palabras se resume todo eso? Afecto, afecto. O sea, la lectura, si es que queremos que las generaciones que siguen, los niños lean, la lectura tiene que ser una cuestión afectiva. Lamentablemente, cuando se deja esta labor a los docentes o se deja a la escuela, y yo me he visto inmerso a veces en eso por una cuestión vamos a decirlo así, disciplina, de orden, ¿no?
a veces terminamos, o se llega a imponer la lectura, ¿no? Porque es importante, o sea, a cierta edad tienes que leer, es importante, es una cuestión trascendental. Lamentablemente hay una gran cantidad de lectores que no llegaron a tener el hábito de lectura y que ya son grandes, que la lectura la ven como una tarea, pues. ¿Por qué la ven como una tarea? No porque la lectura sea mala o leer sea malo, sino porque no ha habido afectividad de la lectura. Es decir, cuando han sido niños, sus padres en ningún momento han hecho lo que tú estabas diciendo, fomentar la lectura desde el amor, desde el afecto, desde desde el trabajo o la labor, rol que le toca a un papá, pues, o sea, es imposible que un padre solo se dedique a trabajar y nada más. O sea, yo creo que eso es terrible y de nuevo, ¿no? Eso hace que nuestra sociedad sea brutal, que un padre solo deba trabajar y nunca en ningún momento darse un tiempo para jugar. Está bien, todos los niños van a jugar en algún momento, todos juegan, es obvio, jugar es hermoso, es chévere, pero existe algo llamado, pues, hay tiempo para todo y leer es importante y tiene que ser afectivo, se tiene que haber amor ahí a la hora de enseñar a leer, amor, paciencia, uff, ni hablar de la paciencia. Y eso fundamenta y eso hace que lo que tú decías, ¿no? Que el niño termine amando la lectura y más adelante, cuando tenga que leer algo mucho más complejo o acorde a su edad, pues por lo menos va a tener una capacidad crítica con lo que lee. O sea, yo, por ejemplo, te digo la verdad, si un estudiante lee un libro, llegó a la mitad y escribe que no le gustó por algún, y me argumenta sus motivos de por qué no le gustó lo que leyó, para mí ese estudiante ha logrado una competencia importante de desarrollo de pensamiento crítico. O sea, obvio. O sea, por ejemplo, si dice, bueno, yo no lo terminé de leer, pues me pareció esto, me pareció por esto, unos buenos argumentos, obviamente. O sea, que tenga la capacidad de argumentar ya es bastante, ¿sí o no? Claro. Pero que no haya leído simplemente porque no tiene el hábito o tiene dificultades para leer, me da la idea o me da el mensaje de que debemos mejorar eso, o sea, debemos retroceder, parar y con ellos lograr hábitos. Ahora, es bien difícil porque personalmente se nota que el hábito se llega o se da cuando son pequeños. Cuando son grandes, el hábito se vuelve mucho más difícil. En realidad, todo, aprender cuando ya uno es un poquito mayor, todo se vuelve más complicado. No digo que no se puede, sino que es más complicado. De verdad, Cristian, muchísimas gracias por tus apreciaciones, muy interesante. Creo que entre los dos hemos hecho un balance bastante interesante, dos perspectivas. Es importante hablar de esto, queridos amigos, y por eso hoy en los sábados culturales no hemos tenido un invitado, sino que creo que nuestra labor cultural, nuestra labor social es esta, difundir ideas, esperar que ustedes puedan llegar a través de este video a pensar un poco en la lectura y lanzarse a leer, básicamente es eso. Yo creo que es importante, a pesar de que estamos en pandemia y todo lo demás y todo lo que está sucediendo, debemos mantener siempre una actitud importante, la de leer, ¿no? La de tener siempre una lectura, por lo menos mensual, ¿no? Algo que leer. Y como dices, cuando digo algo que leer, no me estoy refiriendo a cualquier cosa, al tromi que mostraste, no. Que también es importante, si ustedes quieren informarse así, si ustedes creen que así se informan, que así aprenden, que así pueden ver la realidad, bueno, es cuestionable, lo estamos cuestionando en este momento. Pero yo creo que ya es hora de no solamente pues esperar que el conocimiento llegue por ósmosis, sino tener una actitud reflexiva desde pequeños con nuestros hijos, con nosotros, desde el ejemplo, ¿no? Para terminar, Cristian, tus ideas. Sí, yo resumo todo en lo que dijiste también, Paolo. Y eso sí, por favor, papitos, les puede molestar, les puede de verdad desesperar, porque a usted le enseñaron de una manera y a ellos de otra. Él está viviendo una realidad distinta a la que él vive, y que usted puede sustentar de que los niños siempre van a ser niños y a mí me enseñaron de tal manera y él tiene que aprender de la misma manera. Él tiene múltiples formas como aprender en esos momentos, sobre todo de manera visual, ¿no? Por eso es que le voy a decir que, todo esto resume a que le voy a decir que usted tenga mucha paciencia al enseñar a leer a su hijo. Su niño no va a entender y va a preguntarle todo, y por qué, desde, si le cuenta que si usted inició la lectura con que la paloma se fue volando hacia donde estaban su esposo donde estaba su nido,
Primero le va a preguntar desde por qué vuela la paloma. Es terrible y el por qué, y el por qué, y el por qué. Lo va a desesperar, lo va a molestar, va a renegar usted mucho, pero por favor tenga mucha paciencia. Porque no es nada fácil. Les voy advirtiendo. No es una amenaza, no. Es una indicación. No es nada, por favor, con mucho afecto, con mucha paciencia. Ya lo dijera María Montessori con la pedagogía del amor, ¿no? Uno tiene que enseñar con amor, porque a partir de allí es que uno logra calar en el ser humano, conectarse con sus emociones y poder enseñar, porque todo lo que usted recuerda de niño, de todas maneras, y le aseguro que está conectado a una emoción, todo lo que usted recuerda de su niñez, está conectado a su cumpleaños, a la primera vez que salió a jugar con su mamá, también hay emociones feas, pues, ¿no? La primera vez que su mamá le dio o le gritó feo, ¿no? Todo está conectado a una emoción. Así que a seguir a enseñar con el amor. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Muchísimas gracias, queridos amigos. Creo que este diálogo corto de los sábados culturales que hemos tenido hoy ha sido bastante fructífero. Siento que hasta yo he aprendido, imagínense chicos, o sea, imagínense amigos, es muy importante. Lamentablemente, en el Perú y en nuestra sociedad, hablar de estas cosas es bien difícil, porque una conversación común y corriente es o hablar de por qué falló Ruiz Díaz, ¿no? O sobre la Padula, ¿no? O sea, qué triste, que también está bien. Bueno, hay gente que le gusta hablar de eso y está bien, ¿no? Son unos expertos en eso y bacán. Pero reducir el diálogo a eso solamente es peligroso. Repito, ¿no? Nuestra sociedad que se sumerge en la ignorancia sufre de determinismo y fanatismo. Peligroso. ¿Por qué? Porque no nos permite pensar. Y al no pensar, somos parte de la manada, ¿no? Nada más. Muchísimas Paulo, gracias a todos. Paulo, Sí, me estoy olvidando algo que nosotros habíamos pasado y de repente no lo hemos sí. comentado. A ver. ¿Recuerdas cuando un día nosotros estábamos contando cuentos en el Teatro de San Marcos, en Girón Lampa? Ah, claro, claro. Mientras cuando salimos, vimos una camioneta incendiada, Sí, pues, sí, me acuerdo, por supuesto. Sí, mientras todo el recuerdo. país estaba en crisis, Sí, con sí. baterías reventándose, con Nosotros bombas estábamos molotov, nosotros intentando estábamos hacer y teníamos leer el auditorio cuentos. lleno. Lleno, había gente, bastante gente. Sí, me acuerdo, por supuesto. Recuerdo muy bien ese día. Me acuerdo que leímos, hicimos un cuentacuentos. Bueno, ya estaba programado en realidad, pues, ¿no? Nosotros somos una institución seria, o sea, si quedamos en algo, lo hacemos. Somos serios, ¿no? A pesar de que tenemos dificultades, ¿no? La no presencialidad, en ese entonces, sí, pues podíamos hacer eso y fuimos. Recuerdo las bombas lacrimógenas, todo, pero igual fue una bonita función. Y obviamente, eso nos hace pensar, o sea, este momento en el que estamos pasando de crisis, hay que ser sincero, de dictadura, que es lo que estamos pasando ahorita, hay que ser sinceros, podemos debatir eso también. Este momento de crisis nos tiene que empujar a reflexionar, a pensar, a tomar postura, simplemente eso, ¿no? Y no es malo tomar una postura, no es malo. No es malo defender una idea, no es malo, ¿ya? No existe eso, o sea, malo o bueno, tampoco es bueno, o sea, ni malo ni bueno, no hay una moralidad en las ideas. La cuestión está, y esto es muy importante, la cuestión está en ser consciente de que está pasando algo. O sea, si yo no soy, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? No, el problema no está en, todos pueden tener un punto de vista, pero tenemos que ser conscientes de que algo está pasando, de que hay una crisis, de que algo sucede. Y si no establecemos diálogo, si no establecemos ideas, si no tomamos partido, estamos cayendo en la indiferencia. Y eso es lo peor que la ignorancia. O sea, la ignorancia, ya te dije, ¿no? Sócrates planteaba que la ignorancia es importante. Si soy consciente de la ignorancia, pues. Pero si soy indiferente ante la ignorancia y me callo, no digo nada, no pienso, es más, no me informo, no tomo partido, no tengo derecho a hablar, no tengo derecho a expresarme, ¿dónde está el pensamiento crítico? Y es muy importante, sí me acuerdo, fue muy interesante, vimos
figuras, ¿no? Interesantes de la, de la cultura. Pero bueno, esa es una anécdota, ¿no? Muy interesante que, además, deberíamos convertirlo en relato, ¿no? A ver quién hace primero el relato, o dos visiones, ¿sí? Puede ser. Claro, Eso también, ¿no? O sea, toda la vida es una posibilidad para aprender, es una posibilidad para vivir. La vida es para vivir, y vivir es pensar. Si no pensamos, no vivimos. muy bien, Y si no pensamos, no creamos, ¿no? Eso es, Cristian. muy bien, amigo. Muchas gracias Un de gusto verdad saludarlo. por estar hoy día, por estar ahí. Seguimos vivos, seguimos haciendo los sábados culturales, 4 años haciendo los sábados culturales y seguimos para adelante, seguimos haciendo esto que hacemos y que llega a ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los amigos. Espero que se encuentren bien y obviamente tratemos de cultivarnos en la lectura, en el pensamiento crítico y en la toma de conciencia.